Tomen asiento, por favor. Pónganse cómodos. Saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. Saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor. Quiero compartirles que el día de ayer tuvimos un lindo tiempo con hermanos que descendieron a las aguas bautismales. 20 hermanos se bautizaron el día de ayer. Fue un tiempo bonito, una fiesta en realidad, que lo hicimos porque acompañaron también muchas familias. Ciertamente fue el inicio de un testimonio público de los hermanos. Bueno, y a propósito de esto, a propósito de los bautizos, la Biblia relata que Jesucristo, tanto en el Evangelio de Mateo capítulo 4, como en Lucas capítulo 4, Marcos también lo menciona, pero no desglosa el bautismo de Jesús. En Mateo y en Lucas se relata el bautizo de Cristo Jesús, y dice que después del bautizo, el Espíritu le llevó a Jesucristo al desierto, en donde fue tentado por 40 días, y él esos 40 días estuvo de ayuno, no había comido ni de día ni de noche, y fue tentado por el enemigo. ¿Por qué le comento esto? Porque hay una particularidad en el Evangelio de Lucas, y es el que destaca dos aspectos. El uno le menciono ahora. Dice que después del bautismo, Jesús fue llevado de vuelta del Jordán, fue llevado al desierto y estuvo lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Pues obvio, ¿cómo no habría de estar lleno del Espíritu Santo con gozo, con regocijo, con satisfacción, si acababa de cumplir algo que él mismo había dicho? Él fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista se le opuso porque el bautismo que hacía Juan era el bautismo del arrepentimiento, se llamaba, y Jesucristo no tenía de qué arrepentirse. Sin embargo, Jesús le menciona, le dice, deja porque es necesario que toda justicia se cumpla. En otros términos estaba diciéndole, déjame dar ejemplo de algo que posteriormente yo voy a pedir que todos los discípulos, todos los creyentes lo hagan. Y así fue, ¿no es cierto? Entonces él llega después del Jordán, es guiado por el Espíritu al desierto, y ahí enfrenta esta situación. Esta es la que le quiero hablar. No le voy a hablar del bautismo porque eso es un tema para los que van a descender a las aguas bautismales. Y digo, es este aspecto, ¿no?, que está en medio de nosotros y que, bueno, causa distintos efectos, distintas consecuencias. Y es la tentación. La tentación. La tentación en sí no es pecado. La tentación es algo que está ahí y que se presenta en la vida del ser humano, cualquiera que sea, no respeta condición, ni edad, ni raza, ni nada, simplemente está ahí. Y está ahí para incomodar, está ahí para hacer tropezar, la tentación. Dice la palabra de Dios que efectivamente Jesucristo fue llevado al desierto. Estando en el desierto, los ángeles le servían, no obstante de aquello, Satanás le tentó. Y la primera tentación es que le dice, mira, después de 40 días de que no has comido ni un solo bocado, obviamente debía tener mucha hambre. Le dice, si es que eres el Hijo de Dios, di a estas piedras o a esta gran piedra que se convierta en pan. ¿Sí? Luego hay una segunda tentación en la que dice que le lleva a un monte, a un alto monte, le muestra todos los reinos de la tierra. A Jesucristo le dice, si tú postrado me adorares, yo te daré todos estos reinos para ti, porque son míos y yo puedo dar a quien yo quiera. Y luego una tercera y última tentación que le menciona y le dice, mira, le lleva al pináculo del templo, lánzate desde aquí, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te sostengan y sus brazos te van a acoger. Estas tres tentaciones lo que nos muestran a nosotros son estilos, estilos de tentación. Es decir, hay que entender el por qué se dan y bajo qué circunstancias se dan. La primera, obviamente, habla de una tentación que pretendía suplir una necesidad urgente. ¿Sí? Esa tentación de que esta piedra se convierta en pan era una necesidad urgente que Cristo tenía
Porque venía de 40 días de ayuno, de 40 días de no probar bocado. Entonces se presentan en nuestras vidas esas situaciones que son emergentes, unas realmente, otras que nosotros las creamos en ese sentido para que sean urgentes, y frente a la urgencia aparece la tentación, ¿sí? La urgencia de lograr de cualquier modo, el suplir esa necesidad. Obviamente es contestada por Cristo Jesús a través de la palabra y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. La segunda tentación, o el segundo tipo de tentación, que es el que le muestra los reinos de la tierra y le dice, todos estos reinos yo te voy a dar a ti. Pues déjeme decirle que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, él sabía que los reinos le pertenecían a él, que no era todavía la hora de recibirlos, pero que los reinos habrían de ser de él, porque todo le corresponde al Padre, todo le corresponde a Dios, y él siendo su Hijo, es el heredero de todo eso, pero no era el tiempo todavía. Esta segunda tentación, por lo tanto, habla de esto, habla de esta condición en la que muchas veces nosotros queremos lograr tener algo que aún no es tiempo, que vea, todo tiene su tiempo debajo del sol. A veces queremos acortar el camino, a veces queremos irnos por la tangente, a veces queremos conseguir saltándonos ciertos pasos. ¿Sí? Por ejemplo, la tentación sexual es el típico ejemplo de esto, ¿no es cierto? Y que puede el enemigo decirnos, sí, pero si le amas, pero si le quieres, si se necesitan, si se desean, bien puedes tenerla. Entonces, quienes somos cristianos decimos, sí, yo sé que todos esos sentimientos y esas sensaciones los tengo, pero no es tiempo. Cuando me case, ahí es lo correcto. Pero si se aman, no seas tonto. Entonces, es ese tipo de tentación que trata de saltarse procesos, que tratan de ir acortando camino para lograr lo que a su tiempo se va a lograr, lo que a su tiempo se va a tener, ¿sí? Y el tercer aspecto, esa sí es una tentación exclusiva para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo que pretendía esta tentación era querer que se demuestre que es hijo de Dios, pero de la manera equivocada, ¿no? Si eres hijo de Dios, entonces haz tal cosa. Si eres hijo de Dios, entonces lánzate de este pináculo, porque la Biblia dice, es decir, no solo que viene la tentación, sino que inclusive viene, entre comillas, respaldada por una porción de la palabra de Dios que se encuentra ya en el Salmo 92, ¿no es cierto? Entonces dice que Él mandará a sus ángeles para que acampen y estén cerca de Él, etcétera, etcétera. Y le contesta Jesucristo, le dice, así es, yo sé que está escrito así, pero eso está sacado fuera de contexto para cumplir un propósito muy tuyo, pues. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios dice, no tentarás al Señor tu Dios. Digo, frente a esta cruda realidad de que la tentación está ahí, en cualquier ámbito. Nadie puede decir, miren, yo no creo que claudicaría ante tal o cual situación, yo no creo que fallaría en un evento en que se presente estas circunstancias. No, la tentación está ahí. Repito, la tentación como tentación no es pecado. Que nos puede conducir al pecado, eso sí es cierto. Pero la tentación está ahí, así que por este motivo yo me he permitido llamarle a esta prédica lo inevitable pero manejable. Lo inevitable pero manejable. ¿Por qué es inevitable? Porque si Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios y estando lleno del Espíritu, fue tentado, ¿quién nos creemos usted y yo para no serlo? ¿Quién pensamos que nosotros podríamos sentirnos, quizás unos súper espirituales, para no ser tentados? ¿Sí? Que a veces tengamos esa firmeza, que podamos sentir ese verdadero compromiso con Dios, que podamos nuestros frutos demostrar el verdadero compromiso con Dios, eso es otra cosa. Pero que la tentación está ahí, está ahí. Ahora, todos, estamos expuestos a la tentación. Aún el mismo Señor Jesucristo, y no solo en la porción que yo me he permitido dar como referencia.
Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, al igual que Lucas capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Sino que durante toda su presencia aquí en la tierra, Jesucristo fue tentado. Fue tentado, por ejemplo, a reaccionar mal. Imagínense lo que es que a Jesucristo le digan que él actuaba cuando acababa de liberar a un endemoniado, que decían que él actuaba en nombre de Belcebú. Eso es una provocación, es una tentación, es algo que a uno le inspira, ¿sí?, a alterar sus emociones y por lo tanto a dejarse llevar por el desorden de los pensamientos que esto genera. Vamos por favor a Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 15, con toda atención y reverencia a la palabra de Dios, hago yo la lectura, le pido por favor que usted me siga. Hebreos capítulo 4, versículo 15, la palabra de Dios dice así. ¿Tenemos todos? Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿sí? Entonces, quien nos habla de la tentación es alguien que fue tentado en todo, dice que es Cristo Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, es decir, es el mediador entre Dios y los hombres, es el que nos permite que nosotros podamos tener una comunión con Dios, pero aún teniendo una comunión con Dios, aún siendo llenos del Espíritu, no estamos exentos de estar expuestos a una tentación. Dice, él es el sumo sacerdote que tuvo una condición humana total, no estuvo exento de nada, fue un hombre más aquí en la tierra. Sin embargo, ante la tentación no claudicó, porque en él no hubo pecado. Amén. Bueno, con esto quiero decirle que la tentación nos llega a todos, en distinto ámbito, de distinto modo, en circunstancias inclusive extremadamente propicias para caer en la tentación. Por lo tanto, hay que hacer una pequeña gran diferencia aquí. Y es el hecho de que la tentación para el no creyente, para la persona que no tiene un compromiso con Dios, para la persona que no se sujeta a Dios, el propósito es hacerle caer, destruirle. La Biblia dice que el tentador es el enemigo, Satanás, que es llamado como enemigo, es llamado como adversario, ¿sí?, y también es llamado como ladrón. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, la primera parte, dice, porque el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Para eso vino el enemigo, para eso está aquí el enemigo, y una de las maneras, no la única, pero una de las formas en las que quiere cumplir ese cometido de hurtar, matar y destruir es precisamente a través de la tentación. Pero como le menciono, nadie está libre de la tentación. Si el mismo Señor Jesucristo estuvo expuesto a la tentación, y tenemos otros personajes bíblicos que también han tenido esta experiencia y han salido triunfantes ante la tentación, pues nosotros no somos ajenos a estar expuestos a esta situación. Pero la diferencia se marca aquí. Le digo, el impío, el propósito de la tentación es hacerle caer y que quede destruido. Porque el tentador, que es el enemigo, vino a hurtar, matar y destruir. Pero nosotros como cristianos, nosotros tenemos otros propósitos. Y antes de entrar y compartirle los tres propósitos al menos que pude avisorar, déjeme decirle que la tentación en el caso del Señor Jesucristo fue cuando Él fue llevado por el Espíritu, o sea, de parte de Dios. La Biblia dice, impulsado por el Espíritu fue al desierto. Pues resulta que el desierto en nuestras vidas, en cierto momento, es necesario. ¿Qué es el desierto? Perdón. El desierto son esos momentos de nuestra vida en los que en una o más áreas no tenemos bien claro nuestro norte, nuestro horizonte. Es un tiempo en el que a veces nos sentimos agotados, en que declina un poquito el ánimo,
Y todo ese estado anímico, inclusive el estado espiritual, se puede ver disminuido u opacado. Y todo ese estado, digo, a veces nos quiere hacer declinar. Ese es el desierto en nuestra vida. Pero déjeme decirle también que el desierto Dios considera que es necesario que pasemos por esas circunstancias. ¿Por qué? Porque en el creyente el desierto no es para que quedemos postrados en el desierto. El desierto es para que nosotros se cumpla algún propósito de parte de Dios en nuestras vidas. Y al desierto se suma la tentación. ¿Por qué? Porque el tiempo de desierto de nuestras vidas es el más propicio para que las tentaciones traten de cumplir el cometido como si no fuéramos hijos de Dios. Es decir, de hacernos caer y destruirnos. Pero Dios tiene distintos propósitos que quiero compartirle. Tres propósitos que quiero compartirle de esto que termina siendo inevitable, pero que tiene que ser manejable. Amén. No podemos evitar que haya tentación, pero sí podemos aprender a manejar la tentación. Por eso es que a este tema lo hemos llamado así, lo inevitable, pero manejable. Amén. ¿Están con mucho frío? ¿Sí? O están con triple mascarilla, que yo digo, amén. Sí. Entonces es lo inevitable, pero manejable. Amén. Esto, ahí sí. Se despertaron y me despertaron a mí también. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4 precisamente, que es en donde se relata la tentación de Jesucristo, Lucas es bastante más descriptivo que los otros evangelios. En Marcos solo se hace alusión que Jesucristo fue tentado, pero no se desglosa ese aspecto. Lucas dice en el capítulo 4 que había vuelto del Jordán lleno del Espíritu Santo, que fue tentado con las 3 tentaciones que yo le manifesté. Y una vez que concluye, una vez que soporta la tentación, una vez que le hace frente, pero no cae en pecado, dice en el versículo 14 lo siguiente, primer aspecto, primer propósito de Dios a través de permitir que nosotros lleguemos a un desierto en nuestras vidas y que en ese desierto inclusive existan las tentaciones. Lucas 4:14 dice así, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cuál es este primer propósito que Dios tiene de permitir que nuestras vidas lleguen al desierto y de permitir que la tentación esté ahí para inquietarnos? Crecer espiritualmente. Primer aspecto, crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque el versículo 1 dice que Jesús, lleno del Espíritu, fue impulsado para ir al desierto. Y una vez que enfrenta las tentaciones y que las soporta, que las vence, que las enfrenta y las supera, ¿sí?, termina en el poder del Espíritu Santo. Para un mejor entendimiento, solo con el propósito de tener un mejor entendimiento, podemos decir que subió de nivel espiritual, de estar lleno del Espíritu Santo al poder del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo no va a tener Cristo Jesús la llenura del Espíritu Santo si acababa de bautizarse y acababa de mirar que los cielos se habían abierto, que el Espíritu Santo había descendido como paloma y que se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Por qué tenía complacencia? Por la obediencia de su Hijo Jesucristo, ¿sí?, por el compromiso que su Hijo Jesucristo tenía. Eso le llena a uno de la presencia de Dios. Pero aún lleno de la presencia de Dios, en momentos de desierto, podemos ser tentados, podemos ser probados. ¿Para qué somos probados? Pues para crecer espiritualmente, para subir ese nivel. Insisto, no es que haya niveles del Espíritu Santo en la vida de uno, solo por un mejor entendimiento, para uno poder saber que uno está tomado de la mano de Dios y que uno va creciendo, que uno va mejorando, que uno va afirmándose, fortaleciéndose en Dios. Porque si usted viene a la iglesia, si usted lee la Biblia, si usted ora, si usted se esfuerza por cumplir los mandamientos, pero ante una tentación declina fácilmente
o termina declinando, pues no está creciendo. No está creciendo espiritualmente. Está posiblemente estacionado, está posiblemente contento con lo que hasta aquí Dios ha logrado en su vida y que usted también está viendo efectivamente ciertos resultados. Pero saber si uno verdaderamente ha crecido y está manejándose en el poder de Dios es cuando viene una tentación y esta no tiene cabida en nosotros. Hay quienes dicen también, por ejemplo, dicen que lo que pasa, pastor, es que para mí la tentación fue tan fuerte, pero tan fuerte que no pude soportar. Algún rato, como pastor que soy obviamente, cuando hay las consejerías fruto de los problemas, dificultades que vivimos, ¿no? los seres humanos, a veces pasan este tipo de cosas. Recuerdo claramente que una vez una parejita vino a buscarme porque estaba muy golpeada fruto de un acto de infidelidad, ¿sí? Y él trataba de justificarse diciendo esto, ¿no? Dice, lo que pasa, dice pastor, es que yo fui tentado muy, muy fuertemente y por eso caí, ¿sí? Y la esposa, en cambio, le decía, no es solo eso. Lo que pasa es que vos andas buscando eso, andas procurando ese tipo de cosas hasta que caíste, ¿sí? Y ninguno de los dos tenía la total razón y ninguno de los dos estaba totalmente ajeno. ¿Por qué? Porque el segundo propósito que tiene la tentación en nuestras vidas es aprender a depender de Dios. Permítame respaldarlo con un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Aprender a depender de Dios. La tentación es algo que aparece de la noche a la mañana, ¿no? Que aparece así. Usted no puede decir, por ejemplo, yo terminé cayendo en adulterio, ¿sí? Porque hace 2 años comencé a tener cercanía con una persona y hace 2 años me estaba coqueteando y desde hace 2 años me dice cosas lindas y desde hace... No, eso ya no es tentación, ¿sí? Eso ya es un pecado deliberado. La tentación es algo que aparece así, ¿sí? Cuando menos uno lo imagina, en circunstancias menos propicias, vino, alteró nuestras emociones, inquietó nuestros pensamientos, nos distrajo y terminamos cayendo. Esa es la tentación, ¿sí? El otro ya es todo un proceso de pecado, ¿sí? El decir, sí, yo veo que tengo química y termino en física. No, eso ya es otra cosa, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, dice así, con atención y reverencia, y que sustenta este segundo punto que es aprender a depender de Dios. Dice así, Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y permítame que lo diga de este modo, ¿por qué? Porque este versículo nos dice algunas cosas que debemos tomar en consideración. La primera que nos dice es que la tentación, por fuerte que parezca en algún área de nuestras vidas, nunca va a ser más fuerte de lo que humanamente podemos soportar, ¿sí? Ahora, que para uno cierto tipo de tentación puede ser mucho más fuerte que para otro, eso sí, pero cada persona va a permitir, Dios, porque Dios no tienta a nadie, pero permite que el tentador, que es el enemigo, a veces haga ese trabajo. No permite que llegue la tentación a los impíos, porque sabe que con ellos el propósito es caer y destruir, hurtar, matar y destruir es el propósito del enemigo. Pero permite en nosotros, ¿para qué? Primer punto, para crecer espiritualmente. Segundo punto, para depender de Dios. El depender de Dios nos dice aquí en este versículo 13 del capítulo 10 de Primera de Corintios, es que Dios mismo permite que seamos tentados, ¿sí? Pero con esa tentación, Dios nos da la salida, ¿sí? Para que podamos soportar. ¿Qué implica esto? Que es un error en nuestras vidas
el pretender nosotros ante la tentación de manera personal e inmediata, instintiva, tener una reacción fruto de más de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? En decir, sí o no, doy o no cabida, acepto o no. Vea, hay situaciones que llegan a nuestras vidas, por decirle, en momentos críticos en el área financiera. Estamos mal, estamos quebrados, estamos necesitados. Hay situaciones que están pendientes de ser suplidas en el aspecto material. Y frente a esa situación, de pronto uno recibe una invitación sutil, amable, y dice, oye, estás fregado, ¿no es cierto?, económicamente. Dice, sí, la situación está difícil. ¿Qué te parece si te ganas un dinerito de este modo? Que a primera vista se sabe que no es correcto, que si hay algo oculto, que si hay algo que no está muy claro, no podemos hacerlo. Y eso nos redarguye Dios. Pero la necesidad nos hace creer a veces que es una oportunidad que Dios mismo nos está dando, cuando Dios no tienta a nadie. La necesidad nos hace pensar que solo esta besita hasta nivelarme, hasta suplir lo que está pendiente. Y termina uno a veces claudicando, termina uno a veces cediendo ante algo que en primera instancia podíamos identificar fácilmente que estaba incorrecto, que estaba indebido. Por eso dice, ¿sabes qué? No te precipites, porque si Dios ha permitido que seamos tentados en tal o cual área, sí, Dios mismo dará la salida. Porque Dios no quiere que nosotros caigamos, Dios no quiere que nosotros fallemos, Dios quiere que aprendamos a depender de Dios. Las típicas tentaciones son las sexuales. Las típicas tentaciones son las sexuales, que son ya ni siquiera tan fuertes hoy. ¿Por qué? Porque hoy existe una permisividad social. Pero nosotros como hijos de Dios debemos considerar que aunque haya una permisividad social, aunque haya una aceptación social y en algunos casos una legitimización del pecado, no por eso a nosotros nos es permitido. Mire lo que varias veces yo he mencionado. Aquí en el Ecuador, como en muchos otros países, está aprobado por parte de la Corte Constitucional que los niños, porque hay que destacar este aspecto, los niños y niñas de 12 años pueden hacer de sus cuerpos lo que a bien tengan, sin que sus padres tengan posibilidad de intervenir, ni siquiera comentar de alguna manera. Es decir, si un niño o una niña a los 12 años quiere prostituir su cuerpo, tienen el respaldo legal y los padres no tienen opción de absolutamente nada. Eso quiere decir que está legitimado un pecado espantoso o un aspecto que invita a un sinnúmero de pecados de inmoralidad. Pero está legitimado. Ahora, si está legitimado, ¿qué es lo que pasa? Si está socialmente aceptado, que la sensibilidad del ser humano, ¿sí?, también se debilita. Porque yo sé que está mal prostituir el cuerpo de una persona, pero si hay una legitimización, si hay una permisividad, si hay una aceptación social, entonces el filtro de la sensibilidad de decir, no, esto no es correcto, se va debilitando. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios y a crecer espiritualmente. Que esos son los propósitos de la tentación en nuestras vidas. Que ese es el propósito del tiempo de permanencia en el desierto. Porque caso contrario, va a cumplirse el mismo propósito que quiere el diablo en el no creyente. Pero nosotros somos creyentes, nosotros somos cristianos. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos que subir al nivel de caminar en el poder del Espíritu Santo, mucho más en este tiempo. Los tiempos que nosotros vivimos, por donde lo miren, en el ámbito que lo miren, en el área que querramos observar, son tiempos extremadamente difíciles. Quizás por la edad que tengo, hasta hace 10, 15 años, no podía decir lo mismo con contundencia, ni siquiera avisorar que podríamos vivir los tiempos que hoy estamos viviendo.
Por lo tanto, no podemos vivir solamente con la religiosidad de venir los domingos a la iglesia. No podemos vivir solo con un leve compromiso de haber superado ciertas cosas en nuestras vidas. Porque aún llenos del Espíritu y en el desierto podemos ser tentados. Si a Jesucristo le pasó, menos mal tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo y no pecó, que nos dio ejemplo de que sí hay cómo superar, de que sí hay cómo salir corriendo frente a ciertas tentaciones como las sexuales, que son las más comunes, ¿sí? Y son las menos criticadas también. ¿Por qué? Porque ante la caída de una tentación sexual, ¿qué es lo que dice la sociedad? Sí, dice, a todos les pasa. Y yo soy uno más del montón. ¿Yo soy uno más de los todos? ¿O yo soy hijo de Dios? ¿O yo soy hija de Dios? Todos los jóvenes cuando se enamoran y no tienen la condición de casarse, todos tienen relaciones sexuales, pues. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una tentación. Una tentación que ya ni siquiera termina siendo pecado. Para nosotros siempre lo será. Pero se aman, se quieren, se necesitan, se anhelan y se desean. ¿Qué tienen que hacer? Pues cumplirlo. Cayeron en la tentación porque no dependieron de Dios. Y piensan que no pasa nada. Pero lastimosamente la consecuencia está dada también en la palabra. Que la tentación viene del tentador, que es el enemigo, y él vino a hurtar, matar y destruir. Amén. Y el tercer punto, y penúltimo punto, el tercer punto, para ir concluyendo, es el hecho de que las tentaciones y el tiempo de desierto nos permiten a nosotros reconocer nuestras debilidades. Nos permiten reconocer nuestras debilidades, es decir, el área que está debilitada en nuestras vidas. Y para eso no hay mejor ilustración que lo que menciona la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15, y dice así. Santiago 1, del 13 al 15. Dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué nos dice estos versículos? Una vez más reitera y dice que Dios no es el que tienta, porque la tentación es un mal, y el mal no tiene cabida en Dios, entonces Dios no tienta a nadie. De tal manera que si uno dice, es que Diosito mismo, no, Diosito no tienta a nadie. Permite que las tentaciones a veces lleguen a nuestras vidas, es otra cosa. ¿Por qué las permite? Porque quiere que crezcamos espiritualmente, punto 1, porque quiere que aprendamos a depender de Dios, punto 2, y porque quiere que aprendamos a reconocer nuestras debilidades. Todos en la vida tenemos fortalezas y debilidades, ¿sí? Las fortalezas hay que afirmarles y las debilidades hay que convertirles en fortalezas, así de simple, ¿sí? ¿Qué dice estos versículos? Dice que la tentación está ahí, como lo mencioné desde el inicio. La tentación como tentación está ahí, es inevitable, pero tiene que ser manejable. La tentación está ahí y como tal no es pecado la tentación, ¿sí? Pero dice que la tentación termina dando a luz la muerte. Para que algo nazca, para que algo se dé a luz, ¿sí? Se necesita la unión de dos circunstancias. Por ejemplo, cuando nace una criatura es porque ha habido antes una unión de dos cuerpos, del hombre y de la mujer. Amén. ¿Sí? El único que nació sin que haya una unión doble es Cristo Jesús, porque María fue revestida del poder del Espíritu Santo. Es el único. Pero para todo el resto, todo lo que nace necesita la confluencia de dos situaciones. Y aquí nos dice cuáles son las dos situaciones. Por un lado dice la tentación. Está ahí la tentación. ¿Cuándo da a luz la tentación al pecado? Cuando se une
cuando se conjuga con la concupiscencia. La concupiscencia es la que tiene potestad, es esta situación, es esta sensación, es esta emoción que tiene potestad en las áreas débiles de nuestra vida. Si yo, por ejemplo, estoy pensando en que quiero enriquecerme urgentemente, ¿no es cierto? Que a lo mejor Dios sí quiere prosperarme, enriquecerme no, pero sí prosperarme. Y caigo en el segundo tipo de tentación, ¿sí? ¿Cuál era el segundo tipo de tentación? El que le dijo, si tú postrado me adorares, te daré todos los reinos. Si esos reinos van a ser míos, lo que pasa es que no es todavía. Entonces la prosperidad Dios sí me quiere dar, pero no todavía, ¿no es cierto? Pero yo me precipito a esto y comienzo a pensar, comienzo a mirar, comienzo a prestar demasiada atención a cómo enriquecerme. Entonces, ahí está manejando la concupiscencia en esa área de mi vida. Viene la tentación, se une a la concupiscencia y da a luz del pecado. Por eso es que usted y yo, con sensatez, con honestidad, con total transparencia, debemos considerar cuáles son aquellas áreas de nuestra vida en que cuando la tentación viene nos mueve el piso. Cuando la tentación, tal o cual tentación viene, nos mueve el piso. Dice, hijo, yo veo una falda y, ay, me altero. Ahí está la concupiscencia obrando en esa área. Entonces, esa es la que hay que fortalecerle. Esa es la que hay que afirmarle. Esa es la que amerita mayor atención y cuidado, mayor oración de nuestras vidas. Porque ahí dice que funciona. Entonces, la tentación para el no creyente es para que caiga y sea destruido. Pero la tentación para el cristiano es para crecer espiritualmente, para depender de Dios y para reconocer nuestras debilidades. Un dato curioso adicional, por decirlo curioso. Jesucristo, luego del bautismo, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu al desierto, en donde enfrenta durante 40 días de abstinencia alimenticia, enfrenta una tentación de la cual termina no solo vencedor, sino en el poder del Espíritu Santo. Después de eso, después de que él sube de este nivel espiritual, solo con fines de entendimiento, de un mejor entendimiento, nunca más Jesucristo volvió a ser tentado de ese modo. Ni de manera tan directa de parte del enemigo, ni fue tentado al punto al que quiso ser llevado en ese momento. ¿Sabe por qué? Por dos razones. La primera, porque ella estaba en el poder del Espíritu. Es decir, mientras uno puede manejarse en esa condición de compromiso, de consagración, de entrega, de fortalecimiento permanente, diario, las tentaciones o no van a llegar, o si llegan, algunas hasta van a ser imperceptibles, o por último, no van a causar mayor estrago. Pero si uno se debilita, ¿sí?, va a estar ahí la tentación para causar la molestia, para causar el estrago y para tratar de cumplir un cometido que no nos corresponde como hijos de Dios. Porque como hijos de Dios, lo que nosotros vamos a experimentar es un crecimiento espiritual, una mayor dependencia de Dios y el tener la capacidad de avisorar nuestras debilidades. ¿Cuál es la recomendación? Pues la recomendación es que, aprendida la lección, salgamos del desierto. ¿Por qué? Porque la tentación está ahí. Es inevitable, pero es totalmente manejable. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El lunes 11 de octubre tendremos nuestra reunión online.
El jueves 14 de octubre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana de manera presencial. Reunión de adolescentes el sábado 16 de octubre a las 4 de la tarde a través de Zoom. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor. Reunión de adolescentes el sábado 16 de octubre a las 4 de la tarde a través de Zoom. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.